Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, nos ven a través de este medio. Soy el pastor Jorge Aquino. Quiero en este momento compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. El Señor puso en mi corazón compartir con ustedes esta palabra, y que en medio de este tiempo que estamos viviendo creo que es necesario escuchar la palabra del Señor, saber qué es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Y es importante que usted, amado amigo, tome mucha atención a lo que le voy a compartir, porque no le voy a hablar lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 y 21, de la siguiente manera: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante nosotros como personas civilizadas que somos, podamos tomar en cuenta la importancia de vivir en el orden que Dios quiere, en el orden de la sociedad. Porque una sociedad se construye sobre leyes, sobre principios, sobre valores, amados hermanos. Así fue como Dios también construyó la sociedad. La sociedad no se construye simplemente por los criterios que el hombre pueda plantear de manera independiente. No, hay valores y principios establecidos desde el principio de la creación. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó bajo normas, bajo leyes. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, dice que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, le dio un mandato, le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, dice el versículo 28. A eso se le denomina el mandato cultural de la vida. Dios ha establecido un mandato. Dios desde el principio de la creación estableció un orden, cómo debía regirse la sociedad, y es ahí como nacen las culturas que se propagan, pero el principio de todo esto está en que el conocimiento de Dios llegue a todas las culturas, a todos los países, a todas las naciones. Ese fue desde el comienzo el principio que Dios estableció. Ese fue el plan que Dios quería para la humanidad, que la tierra se llenara de su gloria. Lamentablemente el hombre fracasó en este proyecto de Dios por causa del pecado, y a causa del pecado nace la violencia, nace las divisiones, nace de pronto una serie de situaciones que tergiversaron el sentido principal de Dios para la humanidad. Por eso que hoy vivimos en una generación que no tiene control. Por eso que hoy quiero compartir acerca de esto justamente, una generación sin control. Dios no quiere que la sociedad se pierda. Hoy vivimos en una sociedad que ha cambiado totalmente. Hoy se dice que estamos en un cambio de época. Vivimos en una sociedad que ha establecido sus propios valores fuera de la palabra del Señor. Hoy estamos viviendo en una modernidad bastante extraña. Hoy se denomina posmodernidad a la forma de vida que la gente practica. Se habla de que hoy en día el ser humano vive bajo un relativismo total, donde lo que Dios dice en su palabra hoy no es un asunto de consideración. La sociedad de hoy dice que estamos viviendo en una vida más libre, donde podemos nosotros decidir según nuestras propias ideas. Ese relativismo moral que está predominando en nuestra sociedad está llevando a la sociedad a perder el control, y nos está llevando más bien a vivir en un desorden total. Porque ¿qué es el relativismo? Pues el relativismo no es otra cosa que una doctrina filosófica moderna que enseña que no existen verdades absolutas. La sociedad de hoy dice que no hay nada absolutamente bueno ni nada absolutamente malo. Todo depende de las relaciones existentes, todo depende de cómo cada persona ve su mundo de acuerdo a su realidad. Todo es subjetivo y se ha perdido el sentido real de la palabra de Dios. Frente a todo este sistema de vida que llevamos, ¿qué debemos hacer los cristianos? Porque aparte del relativismo moral, se levanta una nueva ideología que todos conocemos como la ideología de género, que tiene como objetivo principal destruir el sistema tradicional de la familia para establecer ahora una nueva forma de pensamiento respecto
a la opción sexual que la persona puede decidir. Hoy en día entonces se habla de que las verdades absolutas de la palabra de Dios ya tuvieron su caducidad. Hoy el hombre puede hacer uso de su propia razón y de sus propios pensamientos, porque es necesario, dicen los de la sociedad de hoy, que el hombre se libere. Por eso dice el versículo 21, ay de los sabios en su propia opinión, y los que son prudentes delante de sí mismos. No hay nada malo en usar la razón. Dios nos dio una inteligencia para hacer cosas asombrosas. Gracias a Dios que Dios nos dio inteligencia. Pero cuando la inteligencia es encaminada fuera de Dios, fuera del Creador, esta inteligencia nos lleva a un desorden total. Por eso que el Señor habla en el libro de Isaías capítulo 5 verso 20 y dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas de pronto luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la sociedad que Dios está encarando fuertemente, es la sociedad a la cual el Señor reprende duramente, porque Dios está indignado por la manera como la gente vive hoy en día. ¿Y por qué, hermanos amados, Dios está en contra de esta sociedad y de esta corriente de pensamiento moderno, humanista de estos tiempos? ¿Por qué, amados hermanos? Pues hay tres sencillas razones por las cuales Dios está en contra de esta sociedad, de la cual tú, amado amigo, debes escapar. Y es mi consejo de hoy, que tú medites en tus caminos y digas al Señor, hoy llegó el tiempo en el cual debo tomar la decisión de seguir a Cristo y dejar esta corriente mundanal que finalmente terminará llevándote a la frustración, te terminará destruyendo tus anhelos, tus profundos deseos de felicidad que realmente Dios solamente puede darte. Una primera razón por qué Dios está en contra de esta sociedad posmoderna, idealista, humanista, es porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira del relativismo moral. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira del relativismo moral. Por eso dice el versículo 20, dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. El ser humano ha cambiado rotundamente las verdades de Dios. Ese ay nos habla de una sentencia, nos habla de una advertencia de parte de Dios. Un día todos vamos a dar cuentas a Dios de nuestras obras. Un día tú y yo vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Pero Dios, amados hermanos, nos da una advertencia porque Él quiere que tú reflexiones y medites en tus caminos, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que Dios ha hecho desde el principio es bueno. La familia fue y es algo bueno. Dios lo estableció. Dios nunca hace las cosas para que tengan una caducidad, como dice la gente de hoy, como dice la ideología de género que hoy enseña, que es necesario aniquilar la tradición de familia para que emerja una nueva corriente de pensamiento. Como dijo Nietzsche, Dios ya murió para esta nueva modernidad, pero Dios no muere. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice, la flor se seca, la hierba de pronto se destruye, se deteriora, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que el hombre se fundamenta a veces en su propio razonamiento. Por eso dice, ay de los que se fundamentan o son sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre pierde el sentido real de la vida. Romanos capítulo 1, la palabra del Señor, por ejemplo, nos dice en ese capítulo 1 de Romanos, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen, dice la palabra, detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Quieren cambiar las verdades absolutas de Dios por el relativismo de hoy. Hoy se dice que no es malo vivir como estamos. No es malo al joven decidir su opción sexual, porque eso es bueno. Porque eso nos muestra que los seres humanos estamos evolucionando, dice la ideología de hoy. Por eso están tratando de querer decirle que a lo bueno, malo,
Hoy se piensa que el matrimonio es un sistema opresor. Hoy se habla de que el matrimonio es una tradición que nos ha tenido oprimido por muchos años. Y ellos dicen que hoy nos estamos liberando. Por fin el ser humano está logrando su auténtica liberación y realización. Qué terrible pensar así. Porque esto, la Biblia dice que nos conlleva más bien a la inmoralidad y la degeneración humana. Porque dice el verso 19, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, teniendo entendidas o por medio de siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha encargado de dejar al hombre de pronto a su suerte, porque el hombre no lo toma en cuenta a Dios. El hombre que no toma el consejo de Dios en cuenta, Dios lo abandona, Dios lo deja a su suerte, porque lamentablemente el hombre toma sus decisiones y toma decisiones equivocadas. Dios le ha dado al hombre libertad para escoger. El hombre ha decidido por voluntad propia, ha decidido abandonarlo a Dios, ha decidido confiar en su propia razón. Esa es la razón por qué Dios está indignado con esta sociedad, porque han dejado la verdad de Dios a un lado y se han entregado completamente a su razón. Por eso pregunto, ¿y cuál es el resultado de haber cambiado la verdad de Dios? ¿Habrá algo bueno? ¿Habrá conseguido algo bueno la sociedad de hoy? El haber cambiado las verdades de Dios por el relativismo moral de hoy. ¿La sociedad ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿La familia ha mejorado? Pregúntate, amado amigo, ¿cuál es tu respuesta? Si es que tú eres una de las personas que cree que estamos en una época donde el ser humano es libre para decidir lo que quiere ser en la vida. En segundo lugar, otra razón por la cual Dios está indignado con esta generación que ha perdido el control es porque la generación de hoy huye deliberadamente de la luz. La Biblia dice en el versículo 20 del capítulo 5 de Isaías, hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es decir, amados hermanos, la sociedad de hoy aborrece la luz. ¿Y por qué la Biblia dice que ama las tinieblas? ¿Por qué han cambiado la luz por las tinieblas? ¿Por qué hacen de la luz tinieblas? Porque aman sus injusticias, porque se complacen en hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque la maldad siempre se hace en oculto. La maldad siempre se hace a oscuras. El adulterio siempre se hace a oscuras. El robo siempre se practica en la oscuridad. Siempre la inmoralidad, las violaciones y todas esas prácticas siempre se practican en lo oculto. Por eso dice que la palabra de Dios, que la sociedad de hoy está haciendo de la luz tinieblas. Y por eso que la modernidad de hoy ha cambiado. Lo que pretende en estos tiempos la modernidad es liberarse de Dios. Pretende liberarse de Dios. Por eso se habla hoy en día de una sexualidad líquida. Ya no existen las relaciones perdurables, ya no existen las relaciones sólidas como había antes. Hoy en día las relaciones entre parejas simplemente son líquidas, como dice se menciona ahora, se habla hoy de una relación y de una forma de vida simplemente descartable. Hoy tengo mi pareja y mañana la dejo y me busco otra pareja, y así el ser humano de hoy vive una sexualidad líquida, como decía uno de sus fundadores de este pensamiento, el señor Zygmunt Bauman. Él decía que la sociedad de hoy es una sociedad líquida, decía este sociólogo, que nos transmite una idea acerca de cómo debe vivir la generación de hoy. Pero nosotros como cristianos sabemos que eso la palabra de Dios lo condena. ¿Sabe por qué? La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, porque las cosas malas se hacen en oscuridad, y no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, amado hermano, el ser humano está haciendo de las tinieblas luz, porque ellos, amados hermanos, deliberadamente han decidido vivir así.
Por eso Dios está indignado. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Cuando el Señor envíe sus juicios sobre este mundo, el hombre no tendrá excusa. Amigo, si tú has decidido deliberadamente vivir como a ti te viene en gana, pues estás, amado hermano, acarreando un juicio delante de Dios, porque tú eres libre para decidir el camino que quieres seguir. Por eso la palabra del Señor aquí nos está hablando, nos está confrontando con esta tremenda palabra, con esta tremenda verdad. El Señor nos está confrontando, amados hermanos, a buscar la luz. Jesús es la luz. Y en tercer lugar, el hombre, Dios está indignado con esta generación, con esta forma de pensamiento que vive la gente de hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama, o porque la gente de este mundo ama el placer. Dice la palabra en el mismo Isaías 5:20, hay de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire qué tremendo lo que la Biblia dice. Ellos han convertido lo amargo en algo dulce. Ellos ponen lo amargo por dulce. Hoy el pecado para la sociedad de hoy es algo bueno, pero también no solo bueno, sino es dulce, porque lo han experimentado según ellos y les produce una sensación de placer, hedonismo. A eso la sociedad hoy se le denomina hedonismo, el vivir del placer y para el placer. El placer es lo que le da al hombre hoy en día una cierta gratificación. Por eso que la sociedad de hoy vive simplemente de las meras apariencias. Pero en el fondo, pregúntate, amigo, ¿eres feliz con la vida que llevas? Yo escuchaba una canción que decía, lo entonaba un personaje conocido, y que decía que los amores prohibidos son mejores que los permitidos. Y la gente de hoy piensa así. Se piensa, pues, amado hermano, que tener una relación extramatrimonial o nos proporciona cierto placer. Las novelas se encargan de alimentar en nosotros ese pensamiento y esa sensación de creer que las relaciones prohibidas son mejores. Hay quienes pretenden pensar que amar a una mujer y a un amante le proporciona cierto valor o le proporciona también cierta satisfacción. El hombre se siente más hombre por tener 2 o 3 mujeres. Pero ¿sabe una cosa? Eso lo está llevando al hombre más bien a pervertir su moral, que está arrastrando como resultado a su propia familia, a sus hijos. Y es terrible, amados hermanos, pensar que el hombre ha cambiado esa verdad. Sin embargo, hay algo que sí proporciona una verdadera satisfacción y dulzura. Es la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, versículo 103 nos dice la palabra del Señor que la ley de Jehová es dulce. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice el Salmo 119, 103. Dice, y más dulces a mi paladar, cuán dulces son a mí tu palabra, dice. La palabra de Dios dice, es como la miel a mi paladar. Es decir, amado hermano, que la palabra de Dios es la que verdaderamente nos puede proporcionar la verdadera felicidad, el verdadero placer, la verdadera alegría y gozo. Ezequiel capítulo 3, verso 3, el profeta Ezequiel dijo también lo siguiente, cuando Dios le dio un mensaje para proclamar a un pueblo tan duro de corazón, dice que le dio el rollo de la ley, le dijo, come hijo, le dice el Señor de manera figurada. Dice que cuando él leyó ese libro de la ley, dice que fue para él dulce como la miel. Pero qué interesante, la ley contenía ayes, contenía de pronto lamentaciones, sentencias. Qué triste es decir esto, hermanos, pero la ley de Dios es perfecta para los que la obedecemos. Es dulce para los que la ponemos en práctica, pero es amarga para los que la desobedecen. Por eso, amigo, Dios ha proporcionado este libro maravilloso que es la Biblia para darte las directrices para que tú puedas encontrar la plena felicidad que estás buscando y que no la encuentras en el placer del mundo. Por eso es importante venir a Jesucristo, porque Él sí nos proporciona la verdadera dulzura. La vida es dulce cuando venimos a Cristo Jesús, pero si nosotros probamos el pecado, quizá el pecado pueda ser dulce en su comienzo, quizá nos proporciona cierta placer, pero finalmente nos conduce a la muerte, nos conduce a la frustración. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Por eso el pecado es dulce, pero fracasa el hombre. ¿Sabe? Porque no puede dar dulzura a aquello que tiene como origen matar y destruir. La Biblia dice, yo he venido para darles vida en abundancia, pero hay alguien que ha venido para matar, robar y destruir. Yo termino diciéndote, amigo que me escuchas, yo te invito en esta hora a probar a Jesús. No hay verdad más satisfactoria, no hay verdad más plena que nos pueda proporcionar la verdadera felicidad que venir a Jesucristo. La palabra de Dios, y con esto concluyo, en el Salmo 111, versículo 3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues nosotros como cristianos estamos aquí para poder decirte a ti, esta sociedad puede cambiar si tú y yo nos volvemos a la palabra de Dios. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, porque solamente Él puede darte la verdadera paz y la felicidad que tú necesitas. Que Dios te bendiga en el nombre del Señor. Muy bien, amigos, si has escuchado este mensaje de la palabra de Dios y eres consciente de que eres pecador y que estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados con toda sinceridad y abrir tu corazón a Jesús para que Él entre a tu vida. Simplemente lo que tienes que hacer es repetir esta oración que voy a hacer, y si tú quieres, ahí donde estás, lo puedes hacer. Cierra tus ojos y habla con Dios y di conmigo esta oración. Amado Dios, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que estoy lejos de tu voluntad. Me arrepiento, Señor, de mis pecados desde este momento, Señor, y creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y lo acepto como mi único Salvador y personal. Y también en esta hora te pido que vengas y mores en mí por medio de tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame el poder para vivir una vida conforme a tu voluntad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo te animo a que sigas buscando al Señor. Lee la palabra de Dios, ora, habla con Dios, busca una iglesia más adelante donde tú puedas edificarte con esta palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta otra oportunidad.